Muy buenos días, ¿cómo están? Es un gusto poder saludarlos a la distancia y por este medio para poder dar inicio a nuestro curso de acompañamiento pastoral del ciclo vital número 4. Mi nombre es Juan Polo Espinosa y tendré el gusto de poder guiar y orientar este curso. La sesión número 1 y la sesión número 2 estarán de manera programada en sentido pregrabado. Es decir, encontrarán este video como la sesión 1 y el que subiré más adelante como la sesión 2 para poder encontrarnos hasta el 16 de noviembre con nuestra sesión número 3 ya en tiempo real por la plataforma de Zoom. Eh, En la plataforma oficial del Seminario Teológico van a encontrar los materiales complementarios y las tareas correspondientes, tanto a sesión 1 como a sesión 2, donde abordaré de manera general en estos videos los contenidos que se han programado para el curso y ya a su debido tiempo, a partir de la sesión 3, si es que quedara alguna duda, podemos vernos ya en el espacio virtual real para poder aclarar un comentario o aspectos que tengan con base en el contenido de estos vídeos. Pues inicio el primero, espero que sea de su agrado. Vamos a iniciar con una oración breve para poner en las manos de Dios todo lo que platique en esta hora y que después ustedes puedan ver y que también sea de edificación para sus vidas. Amantísimo Padre eterno, gracias te doy porque a través de la tecnología tú permites que los corazones se unan. Permites que tu nombre sea proclamado, sea anunciado, y no importa que no estemos en un tiempo real, tú permites que en el tiempo en el cual este video pueda ser visto, estos jóvenes que se están preparando para el santo ministerio puedan reflexionar y puedan encontrar a través del mismo una enseñanza que les permite en su formación para poder cumplir con esto a lo que los has llamado. Bendice este espacio, bendice estas palabras y bendice los corazones de todos los que nos encontramos en comunión por esta práctica virtual. Gracias por tu amor en Cristo Jesús. Amén. Voy a compartir pantalla para que me sigan con esto. Bien, pues vamos a llevar entonces nuestro curso de acompañamiento pastoral del ciclo vital número 4. De manera general, les cuento un poco de mi formación. Me he dedicado en los últimos 15 años a diferentes disciplinas, tanto relacionados con la teología como con la psicoterapia, y de alguna manera el poder tener la oportunidad de estar con ustedes, eh, pues es más para poder juntos aprender cómo el ministerio pastoral demanda que todas las etapas del desarrollo humano sean cubiertas. A lo largo de este curso vamos a tocar diferentes temas. Vamos a tocar el día de hoy las creencias a lo largo de la vida, es decir, cómo se forman las creencias, por qué son tan importantes en el ministerio pastoral, por qué son tan importantes para el creyente, cómo es que llegamos incluso a concebir la experiencia de la creencia en Dios. Sabemos que a través de la Escritura hay una revelación dada por el Espíritu Santo y por el don de gracia que es la fe. Sabemos que el creer en Dios no parte de nosotros, no parte de una voluntad humana, parte incluso de, de ese llamado tan hermoso que Dios va dando en convencimiento a través del Espíritu Santo y a través de ese don de amor llamado fe. Pero platicaremos también otra parte, cómo se construye una creencia y cómo vamos modificando nuestras creencias a lo largo de la vida. Incluso en la medida en que vamos modificando las creencias, también vamos modificando nuestra experiencia y relación con Dios. Platicaremos en la sesión 2 de las enfermedades crónico-degenerativas. ¿Qué hacer con estos hermanos que han llegado a cierta edad en nuestras comunidades de fe y cómo deben tener cierta observancia por parte de nuestros líderes
como muchos de ellos empiezan a ser separados de la sociedad, empiezan a vivir un aislamiento y cómo apoyarlos emocionalmente en este proceso de su mismo desarrollo biológico. Platicaremos de los trastornos mentales o psicosomáticos, platicaremos de los procesos neurobiológicos, neurotransmisores, cómo algunos van desapareciendo y van haciendo que las facultades mentales cambien e incluso se viva una experiencia espiritual distinta. Platicaremos de la espiritualidad en el adulto mayor, platicaremos del duelo en su construcción teórica formal, un duelo sano, un duelo complicado, e incluso muchos hermanos que viven duelos patológicos acompañados de una idea de suicidio y que pocas veces se trabaja en la iglesia. Platicaremos del matrimonio, el divorcio en el adulto mayor, cómo llega a afectar en su vida espiritual. Platicaremos de los nuevos modelos de familia. ¿Qué ocurre con esta generación del siglo XXI que encuentra hoy tantas ideologías con las que no empata y cómo poder afrontarlas espiritualmente? Y platicaremos de la felicidad en la vejez, una idea que marcan eh, los modelos incluso psicoterapéuticos de este tiempo, pero también la escritura nos habla de ese gozo, nos habla de ese gozo como fruto del espíritu. Platicaremos también en la sesión número 8 de esto. Entonces, la intención del curso es poder, de alguna manera, poner sobre la mesa eh, todas estas condiciones del sujeto del siglo XXI y cómo le podemos dar una respuesta a través de lo que la misma escritura nos va orientando. En esa vigencia actual que tiene en nuestro tiempo y a lo largo de la historia la palabra de Dios como guía y orientación para el ser humano. Estos serán dos elementos que intentaremos tocar en cada sesión. Bueno, pues empecemos entonces platicando sobre la creencia. Este primer video platicaremos sobre las creencias a lo largo de la vida y quiero tomar como punto de partida eh, este versículo que aparece en Eclesiastés del 1 al 18, 1:18, perdón. Eh, este texto que históricamente se le ha dado en referencia al rey Salomón y que además es bien interesante el contexto en el cual está escrito. ¿Por qué decirles que cuando hablamos de Salomón o cuando hablamos de la teología salomónica, a Salomón lo podemos leer en tres momentos con tres documentos distintos? Cuando leemos el libro, por ejemplo, de Cantares, el libro de Cantares de Salomón, encontramos un Salomón joven, un Salomón que empieza a hablar del amor, que empieza a hablar de la vida, que empieza a hablar incluso de manera erótica sobre esa mujer que espera, sobre esa mujer que espera a su hombre, sobre esa relación íntima hasta cierto punto con una connotación sexual, de querer incluso vivir con pasión la existencia. Y nos encontramos que es un Salomón joven cuando está escribiendo Cantares. Después nos encontramos un Salomón mucho más maduro cuando está escribiendo Proverbios. Nos encontramos un Salomón más racional, un Salomón más ecuánime, un Salomón menos descontrolado emocionalmente, un Salomón incluso hasta cierto punto más moral, donde habla de la familia, habla de los hijos, habla de la obediencia, del temor a Dios, un Salomón mucho más centrado. Pero cuando llega Eclesiastés, estamos hablando de un Salomón viejo, es un Salomón enfermo, un Salomón que ha visto todo el caos que se está presentando con el pueblo de Israel, que ha pasado de ser ese gran monarca joven, que incluso la escritura dice estéticamente guapo, bello de parecer, ha dejado de ser ese Salomón para entrar a su última etapa de vida, para literalmente en la vejez
meterse a un tabernáculo, a una pequeña tienda, y empezar a escribir: vanidad de vanidades, todo en esta vida es vanidad. Pero es un Salomón viejo. Por eso el texto de Eclesiastés es un texto, de alguna manera, predilecto para entender la construcción psíquica de alguien que está viviendo una experiencia de Dios en la última etapa de su vida. Es un texto incluso melancólico. Si tú lees Eclesiastés del capítulo 1 hasta el capítulo 12, es un texto muy melancólico. Es alguien que siempre está añorando hacia el pasado. Alguien que está hablando del por qué me esforcé tanto en la vida, como si lo narrara. Digo, no está escrito de esa manera, lo narra más en segunda persona y en tercera persona, pero si tú lo transformas a primera persona, es un cuate que está viviendo una melancolía, ¿no? Y está diciendo: ¿para quién me esforcé todo el tiempo? ¿Para quién trabajé toda la vida? ¿Por qué todo el tiempo le di importancia a lo externo? Vanidad de vanidades, la vida solo es vanidad. Y esta vida es cruel. Y es mejor los que no han nacido porque ellos no han visto este sufrimiento y todo tiene su tiempo. Y empieza una serie, un desarrollo de una percepción de melancolía hacia la vida que, que poco a poco se va reflejando en esas líneas. Dentro de ese desarrollo discursivo se encuentra este pequeño versículo. Francamente, mientras más sabiduría, más problemas. Mientras más se sabe, más se sufre. Lo dice en unas líneas breves, pero lo que está explicando Salomón tiene una profundidad muy, muy grande. Esta representación de el que más sabe, más sufre, lo pone en una contraposición en Proverbios, haciendo alusión a que la ignorancia es una dicha, porque implica menos responsabilidad. El tener que saber o el reflexionar tanto sobre la vida o el incluso tener estas experiencias de reflexión sobre el mundo, sobre las personas, nos van mostrando un panorama desalentador por momentos. Nos va mostrando un panorama desalentador. Imagínate un nombre, quiero que lo pienses desde Salomón, imagínate un nombre, el monarca en su momento histórico más importante del mundo antiguo. Un hombre que tenía todo, que tenía un harem de mujeres, que nada le faltaba, que tenía una comunión con Dios muy directa, que era el predilecto y el bendito de Dios, que tenía todo, prácticamente tenía todo a sus pies. Todo lo que quisiera lo tenía a sus pies. No había nada que no pudiera ver. Si a Salomón se le antojaba el mejor alimento de su tiempo, se lo conseguían. La mejor ropa de su tiempo, se la conseguían. Las experiencias, incluso íntimas sexuales, aún buscando una mujer con quien compartir, tenía un harem donde él podía experimentar lo que quisiera. Y aún así te encuentras que con todo lo que ha visto, con todo lo que conoce, e incluso en la comunión directa con Dios, él se revela en sufrimiento, como en una idea de insatisfacción. Y está en la vejez, sentado en esa tienda, escribiendo un texto donde lo único que expresa es una añoranza por los tiempos buenos, hoy que está en la salida de la vida. ¿Cuántos hermanos de nuestras comunidades de fe no viven esto? ¿Te lo has preguntado?
¿será acaso que muchos de los hermanos de nuestras mismas comunidades, de nuestras misiones, de nuestras congregaciones, de nuestras iglesias, eh, a veces viven en silencio este dilema que está pasando, Salomón? Viven en silencio este dolor que con nadie narra, donde poco a poco se van quedando solos en el mundo, no solamente por la muerte biológica de sus contemporáneos, sino incluso por el hecho de añorar tiempos donde podían vivir o experimentar una serie de sensaciones de la vida que hoy ya no tienen, como cuando tenían la fuerza para poder, la fuerza para poder caminar y visitar, cuando tenían la fuerza para poder viajar, cuando tenían la fuerza para poder laborar, cuando tenían la fuerza para poder visitar, y muchos de ellos de repente, incluso a lo mejor participando muchos años en ministerios activos en la iglesia, de repente estar sentados en la banca, viendo cómo la vida pasó y que dejaron de ser parte de ese mundo. Parte de este proceso que quiero que reflexionemos en este curso. Iniciamos con la pregunta. Esta es una frase que eh, me, me, me gusta expresar en el inicio de este curso porque de manera simple te expresa lo que representa una creencia. Dice, no se puede creer lo que no se puede simbolizar. El ser humano es una construcción de símbolos, símbolos que nos van representando un sentido de vida. Es decir, tú y yo, por ejemplo, compartimos la cristiandad, sí, por un proceso metafísico, proceso espiritual superior. Eso nos hace llevar, eh, nos permite compartir una creencia, pero también nos permite compartir un llamado de Dios, con la intención de cumplir un propósito de vida, no por nosotros, sino por la pura gracia de aquel que nos llamó, a través del convencimiento dado por el Espíritu Santo y después de haber recibido el don de la fe. Pero para poder mantenernos en esta confianza de que esta experiencia es real, el ser humano por naturaleza necesita símbolos, símbolos de experiencia. Te voy a distinguir dos términos, el concepto y el concepto símbolo, que son dos cosas diferentes. La palabra conceptual o los términos conceptuales son representaciones lingüísticas que nos permiten entendernos. Te lo aclaro para poder entender la frase. Nos permite entendernos. Por ejemplo, si yo te doy la definición de mesa, de árbol, de silla, tú y yo tenemos conceptos que se engloban y que nos permiten entender qué es un árbol, una mesa, una silla, porque tienen características generales universales que nos permiten entender el concepto. Pero si yo te digo, es que tiene cuatro patas, tiene un respaldo, tiene una forma donde pones tú las pompis, por así decirlo, y puede llegar en una definición con ciertos conceptos, puedes entender, me está hablando de una silla. Igual digo, es que tiene un grosor amplio, es de color café, corrugado, es alto hacia arriba, coposo, algunos dan frutos. A lo mejor con ciertas palabras, con ciertos conceptos, entiendes que es un árbol. Los conceptos son universales y nos permiten entendernos lingüísticamente.
Pero los símbolos son subjetivos a la experiencia del sujeto. Los símbolos son muy personales. Aquí yo te preguntaría, ¿cuál es tu símbolo de Dios? No estoy hablando de una imagen, no estoy hablando de una imagen, es cuál es tu símbolo de Dios. Y puede ser que alguien diga, es que para mí Dios es amor, Dios es perdón, Dios es restauración, Dios es reconciliación, Dios es edificación. Eso para mí, porque ese es mi proceso simbólico de lo sagrado. Perdón, acá atrás luego viene de Metichito la pulguita, ¿eh? No sé si atrás aparece un perrito. Siempre estamos viendo aquí y viene aquí a ver qué onda, qué están aquí. Pero esa es mi experiencia personal, ese es mi símbolo de Dios, porque los símbolos son interpretaciones de la realidad. Si yo digo es que Dios es un Dios de perdón y es un Dios de amor, es porque yo lo he experimentado, ese Dios de perdón y amor. Si alguien me dice, no, es que Dios es un Dios de de castigo, es un Dios de disciplina, pues tal vez la persona ha experimentado más ese Dios. Si alguien dice, no, es que yo creo que Dios es un Dios de gracia y es un Dios de bondad, porque esa persona ha experimentado ese Dios. ¿Alguno está mal de los tres? No, porque su proceso de simbolización está basado en la experiencia, es el modo como han interpretado a Dios de acuerdo a sus vidas. Por eso dice esta frase, no se puede creer lo que no se puede simbolizar, porque para que exista un símbolo es necesario que exista como mínimo una experiencia. Tengan esto presente, tengan esta primera idea presente y incluso ponte a pensar en ti, cómo es simbolizado a Dios, que repito, no tiene que ver con cuáles son las imágenes que me ha formado de Dios, no tiene que ver con eso, es cómo lo he simbolizado, cómo he hecho una representación de Él en mi experiencia de vida. Puedes incluso sentarte en un lugar cómodo y hacer una lista. A ver, para mí Dios es, y haz una lista. Y de ahí puedo responder, a ver, de veras creo que Dios es amoroso, de veras creo que Dios es soberano, de veras creo que Dios es Señor, de veras creo que Dios es gracia, de veras creo que Dios es una lista. Y podrás entender con más claridad que el modo como ves a Dios, el modo como lo simbolizas, incluso tiene que ver con el modo como lo enseñas. Cada uno ha experimentado a Dios de diferentes formas. Ahora, si entendemos que entonces una creencia inicia a través de una experiencia simbólica, entonces surge la gran pregunta, ¿qué es una creencia? En el mundo de la teología, en el mundo de las religiones, se habla de creencias, se habla constantemente de creencias, pero pocas veces nos cuestionamos qué es una creencia. Bueno, de entrada te voy a decir que existen tres tipos de creencias. Existen las creencias exotéricas, creencias denominadas como externas, también conocidas como creencias débiles. Existen las creencias esotéricas, también denominadas creencias fuertes, que en Occidente hemos entendido la palabra esoterismo o le hemos dado como una connotación más medio extraña, más medio chamánica, ahí medio mercado de Sonora. A ver, denme unas velas y o sea, lo hemos relacionado más con el ocultismo y nada que ver. El término esotérico, o la palabra esotérico en griego significa una verdad interna, una verdad fuerte, y tenemos creencias míticas. Es decir, tenemos tres niveles de creencia.
Las creencias exotéricas o externas, se caracterizan porque el contexto ha dado los elementos para que se asimile esa experiencia, pero puede ser que esa experiencia en un proceso racional no sea verdadera. Por eso se le llaman creencias débiles, creencias exotéricas. El contexto alimenta al sujeto, le brinda una serie de experiencias, pero no necesariamente en un proceso racional son verdaderas. Te pongo un ejemplo. Los Reyes Magos. Los Reyes Magos son el ejemplo de una creencia exotérica. Es decir, cuando somos niños, o somos niñas, el contexto juega con una realidad social total, donde el niño empieza a asimilar en creencia que hay una serie de seres metafísicos fantásticos que pueden dar con amor un regalo. Esta creencia se va alimentando lejos del parámetro de la religión, porque si bien se puede escuchar se puede escuchar o sea, se puede enseñar en la iglesia, no tanto la idea de la fantasía, pero sí se puede ir alimentando poco bajo la idea de lo que implica los sabios llevando los tres regalos, en este caso los tres presentes al niño Dios, etcétera. O sea, se puede representar así a través de nuestras clases de escuela dominical infantil, se pueden representar y pueden nuestros infantes aprender de la historia y vincularlo con la realidad para que cuando estén en la primaria o en sus ambientes sociales puedan decir, es que los Reyes Magos sí existen, porque a mí en la iglesia me enseñaron en mi clase que eran tres magos que fueron y que le enseñaron o le dieron un presente a Dios, ¿no? Como regularmente se enseña en nuestras escuelas de formación infantil, ¿no? Le llevaron un presente al bebé Dios que había nacido, al Maestro Jesús siendo infante. Pero el contexto social también juega un papel fundamental, porque en la tele salen los comerciales de los nenucos, bueno, yo hablo de los tiempos en los que yo era niño, si, si alguno de ustedes es más de este tiempo, que tiene 23, 24 años, desde que ya nació en el siglo XXI, posiblemente los juguetes han cambiado, pero del siglo pasado, pues salían los comerciales de los juguetes de aquellos años, y y el niño los observaba, el niño, la niña los observaba y decía, yo quiero tener eso. Generaba su cartilla, querido Reyes Magos. Esta representación, con el paso del tiempo, porque siempre fue una creencia de mí, con el paso del tiempo se fue consolidando poco a poco, porque el contexto fue poniendo los elementos para que esta creencia se fuera haciendo cada vez más sólida, porque en el contexto del niño hubo una comprobación de la realidad. O sea, el niño veía los comerciales de juguetes, papá y mamá le decían, siéntate y haz tu cartita a los Reyes Magos porque vamos a ponerle un globito y lo vamos a entrar al cielo. Eh, 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 Escribe bien lo que vas a pedir, etcétera. O sea, todo el contexto jugaba para que esta creencia se fuera consolidando. Es más, la etapa de la fantasía estaba tan desarrollada, bueno, por lo menos a los 7, 8, 9 años, está tan potencializada la etapa de la fantasía a nivel psíquico, que por eso es fácil que los niños asuman que estos acontecimientos pueden ser reales. Y si después de que mamá y papá, que son sus figuras morales más significativas de verdad, le dicen, sabes que los Reyes Magos existen, sí son verdaderos, existen, el niño hace su carta,
se va a dormir temprano y en la madrugada se levanta a las 4 o 5 de la mañana y dice, sí me trajeron mis juguetes. Y el niño lo observa, se termina de afianzar toda la experiencia, y entonces el niño asimila que los Reyes Magos son verdaderos. La creencia se afianza. Los Reyes Magos existen. Es una creencia exotérica porque es una creencia más dada por el contexto, porque son papá, mamá, escuela, televisión, sociedad, los que van alimentando esa creencia. Porque el niño llega al día siguiente a la escuela con su juguete y se da cuenta que no es el único que ha vivido la experiencia, que también la vivió Martín, Julián, Ana, Susana, Rodrigo, que otros la vivieron. Y dice, wow, los Reyes Magos son reales. Pero en el mismo desarrollo humano, en el mismo proceso de desarrollo humano, entra la racionalidad. El ambiente se pone mucho más tenso, porque los mismos sus contemporáneos empiezan a crecer y de repente esto que tal vez en primero, segundo, tercero de primaria, cuarto de primaria era una verdad de los Reyes Magos son verdaderos, de repente llegando a quinto año entra en un factor de duda, porque hay alguien que ya le han dicho que no son verdaderos, que son los papás. Y entonces este contexto, de repente a nuestro protagonista de la historia, que creció con esa fantasía, con esa verdad absoluta, de repente un día llega al salón de clases y se entera, oye, los Reyes Magos son los papás. Y está escuchando que ya lo están rumorando. Y él tiene dos opciones. Tiene dos opciones. El poder eh, decir, o sea, es decir, mantener su creencia, mantener esta experiencia que ha visto de todos los años me han traído, todos los días he hecho carta, todos los días me he dormido temprano, perdón, todos los años me he dormido temprano, se he cumplido, incluso he obedecido, me he portado bien, y todos los años me han traído. O sea, mantengo mi experiencia que me permite mantener esta creencia, o empiezo a escuchar lo que dice el contexto y lo valido. Si la creencia exotérica está muy arraigada, tal vez se acerca el compañero, este que ya le revelaron, y le menciona, oye, ¿tú sabes quiénes son los Reyes Magos? Pues nuestra protagonista de la historia. Sí, los Reyes Magos son los papás. Y se lo menciona al niño, a este niño malo, con la intención de convivir, con la intención de pertenecer. No está seguro. Solamente lo dice porque ya he escuchado a varios compañeritos que dicen son los papás, y quieren pertenecer a este mundo. Y dice, sí, son los papás, obvio. Eso, muy bien, muy bien. Pero cuando se da la vuelta, nuestro protagonista de esta historia, se da la vuelta en sus adentros, dice, no pueden ser los papás, porque en mi casa sí llegan los Reyes Magos. ¿Y qué hace este niño saliendo de la escuela? Tiene que ir con sus figuras morales más representativas, papá y mamá, y llega con ellos directamente y les dice, papá, mamá, ustedes son los Reyes Magos. Y ahora, digamos que la bolita se le pasa a mamá, a papá, y ellos tienen ahora la opción de decir, ok, le revelo la verdad o mantenemos el truco un par de años más. Pero de lo que diga papá y mamá va a depender cómo esa creencia se resignifica o esa creencia pasa a un punto mítico. Si mamá dice, no le voy a decir, me voy a esperar un año más, mamá termina diciéndole, no, hijo, los Reyes Magos existen. No le hagas caso a tu compañerito.
porque él seguramente se ha portado mal y por eso ya no le traen. Y el niño, esa verdad no se la está diciendo a cualquier persona, porque a lo largo de la vida vamos buscando representaciones morales significativas. El pastor, la figura del pastor es una de ellas. O sea, para muchos miembros de nuestra congregación, para muchos miembros de la congregación, el pastor representa una figura moral de verdad. Por eso seguramente han observado que en nuestras congregaciones hay, hay, este, hay personas que dicen, oye, quiero platicar, tengo un problema y quisiera platicar con el pastor. Y dice, ay, no, es que el pastor ahorita no puede, pero está el anciano Pedro. El anciano Pedro quiere que venga y platique con él. Pero si el anciano Pedro, no, últimamente lo han visto dormido en el culto, como que llega tarde. Pues normalmente el anciano Pedro pues, no va a ser la mejor opción. Y muchos hermanos dicen, no, me espero con el pastor, porque representa también una figura moral de autoridad, donde él no me va a mentir. Se lo separan. Entonces, le revelan el truco un año después, y cuando el sujeto revelado dice, no, pues, ¿sabes qué? Al final sí éramos nosotros los Reyes Magos, nunca existieron, nosotros íbamos a comprar los juguetes, etcétera. Esta creencia que era exotérica, que siempre fue débil, que por un momento aparentemente se hizo esotérica, mucho más fuerte, regresó a ser esotérica, se hizo otra vez débil y al final terminó siendo una creencia mítica. Es decir, una creencia donde el niño dice, ok, los Reyes Magos como tal no existen y se pasa al baúl de lo mítico. Por su parte, las creencias esotéricas tienen que ver con verdades internas más profundas. No tienen que ver tanto con el contexto, tienen que ver contigo y tu relación de experiencia. Te pongo un ejemplo, sí. ¿Alguna vez le has pedido algo con tanta fe a Dios que te lo ha cumplido? O sea, que dices, no una voluntad de capricho, de, sí me lo cumplió, me lo cumplió y se lo pedí, pero al final me lo cumplió como un hedonista, no. O sea, que lo has pedido desde una fe, de restauración, en conciliación lo pongo en tus manos y lo mejor que pase, que eso ocurra, en una idea de fe conciliación haciéndonos. Y que Dios ha cumplido eso. Dios en ese amor ha cumplido ese anhelo de tu corazón. Y que puede ser hasta con pequeñas cosas. O puede ser incluso con pequeñas cosas de la vida, como que la enfermedad se detenga, que nos alcance, que podamos encontrar un mejor trabajo, que al final mi hijo salga de esas adicciones, que, este, que mis hijos eh, lleguen bien a casa. Es decir, hay muchas cosas, incluso pequeñas, que en el milagro son inmensas. Bueno, estas cosas que a veces pedimos en oración o que a veces traemos en pensamiento y se llegan a cumplir, son creencias esotéricas, son creencias donde das por hecho que el que intervino fue Dios. Estas creencias son más complicadas de modificar porque las creencias nos dan sentido de vida. Tú y yo, por ejemplo, compartimos una creencia esotérica y esa creencia es el llamado de Dios. No sé si a ti te pasó como a mí, pero digamos que recuerdo la primera vez que me sentí llamado, como muchos cuentan incluso en testimonios, de repente el pastor estaba dando un tema y yo sentía que alguien le había contado mi vida al pastor. Y que de repente sientes como algo que dices, es que quiero reflexionar sobre el tema, es que ¿por qué está hablando de mí? Y de repente sientes lo que llama la sistemática, sientes este llamado, como este llamado de gracia, como estas cuerdas de amor
jalándote algo inexplicable. Lo mismo que le ocurrió al apóstol Pablo. Cuando le preguntan, Pablo, ¿y puedes explicarme tu conversión? Y Pablo dice, pues sí, no puedo, o sea, les puedo decir que es real, pero si me dicen que se los explique con palabras de asunto, no puedo explicarlo, es algo indescriptible. Lo mismo ocurre con las creencias esotéricas. No son fáciles de explicar, pero damos por hecho que son verdaderas. Estas son las creencias fuertes, las que nos dan sentido, las que nos dan un sentido de vida, las que hacen que se siga en el camino, las que hacen que en los momentos de enfermedad, cuando hay un cáncer, cuando hay una muerte de un infante, cuando hay una pérdida de trabajo, cuando hay un asesinato, cuando hay un duelo, son las que nos hacen estar convencidos de que detrás de ese acontecimiento doloroso también está la mano de Dios. Estas creencias esotéricas, estas verdades fuertes. Y yo siempre lo he dicho, por eso jamás juzgamos la creencia del otro. Jamás debemos juzgar la creencia del otro, porque para el otro esa creencia le está dando un sentido de vida. Expreso esto con mucho respeto hacia la cristiandad católica, por ejemplo. Que luego vemos a personas el 12 de diciembre entrando a la villa de rodillas, sí, mujeres con las rodillas sangrando, y que desde afuera, desde una idea de juicio, puede ser no, madrecita, levántate, madrecita, no hagas eso. No hagas eso porque el Señor ya hizo ese sacrificio por nosotros. Tú no tienes que sufrir así, levántate. Nosotros lo hacemos desde un sesgo de mirada externo, porque para esa persona, esos 20 pasos de rodillas tienen un sentido simbólico muy personal, tienen un sentido simbólico muy, pero muy profundo y personal. Algo pasó en su vida, un milagro ocurrió. A lo mejor un hijo salió de la cárcel, a lo mejor un hijo salió de las drogas, a lo mejor un hijo encontró trabajo, algo pasó en un milagro que ella le pidió a su representación simbólica de Dios y fue hecho. Estas creencias esotéricas nos dan sentido de vida. Y a lo largo de nuestra vida, las creencias no desaparecen. Las creencias son epocales, tienen fuerza dependiendo del momento histórico que estamos viviendo. No es lo mismo las creencias que tenemos sobre la vida a los 20 años, sin hijos, asistiendo a nuestras congregaciones, siendo esforzadores, a los 18, 20 años, con una idea de, tengo todo el mundo por delante, a los 45 años, con 3 hijos, una responsabilidad de encontrar un mejor trabajo, un proyecto de vida mucho más estable. No es lo mismo, son dos épocas diferentes. Como no es lo mismo entrar al ciclo vital de la vejez con creencias distintas, porque a los 20 años, tal vez tus creencias esotéricas están en la representación de poder ser el nuevo Juan Calvino de México y poder estudiar en el seminario y poder ser el gran teólogo reconocido por el mundo. Pero en los 60 años, 65, ya no está el ego tan vivo. Ya a los 65 incluso tal vez la experiencia en comunión con Dios puede ser o más real o puede ser incluso más dolorosa. Porque las creencias a lo largo de toda la vida se van resignificando de acuerdo a nuestro momento histórico. Esto ténganlo muy presente, porque les va a permitir comprender que cuando hacemos visitación hacia nuestros hermanos mayores, también tenemos que entender que vamos a platicar con alguien que en su relación con Dios puede tener una representación distinta a la que tenemos en ese momento. Hermanos que tal vez viven una vejez un poco más amargada,
Y decimos, no, es que al final Dios tiene consentidos. ¿Quiénes queremos imponerle? No, hermano, no. Hermano, Dios nos ama a todos igual. Y como que queremos darle como este sermón de yo te voy a hacer, te voy a convencer de que, espérate. Y estas ideas las podemos clarificar a partir de la sesión 3. Lo que quiero que en esta tengas claro es que las creencias a lo largo de nuestra vida son indispensables en la relación con los sagrados. Todos tenemos creencias exotéricas, hay que identificar cuáles son. Todos tenemos creencias esotéricas que nos dan sentido de vida y también seguramente tenemos creencias míticas, creencias que en algún momento tuvimos, incluso también en relación con lo sagrado, lo que creíamos en algún momento de Dios, de cómo actuaba y que seguramente a esta edad que tenemos hoy tenemos nuevas verdades. O sea, podemos tener nuevas verdades y han pasado algunas creencias al lado mítico. Aún de niño creía esto de Dios. De niño creía que Dios todo el tiempo estaba observándome para castigarme. No es una creencia mítica. Pues dices, oh, ya no creo eso. Yo creo que Dios no está ahí como un Dios de juicio, sino no, hay un Dios más de amor. Las creencias míticas. Con todo este marco conceptual, entonces podemos entender que las creencias o que una creencia es un estado disposicional adquirido o generado por un contexto que causa para el individuo un conjunto coherente de respuestas y que está determinado por un objeto o situación aprendida. Es decir, hazte la gran pregunta. ¿Tú qué crees de Dios? Y te darás cuenta que la respuesta que te des debe ser una respuesta coherente para ti. Tiene una lógica. Porque una creencia es un estado disposicional adquirido por el sujeto del contexto, pero adquirido por el sujeto, generado en experiencias por el sujeto, eh, o generado por el contexto, o adquirido por el sujeto, elaborado por él mismo o generado por el contexto. Pero aquí lo importante es coherente, le genera una coherencia. Por esto te ponía el ejemplo de nuestros hermanos cristianos católicos, como lo puede ser para nosotros, como lo explica el apóstol Pablo en Corintios. Para el mundo, para el mundo lo que hacemos como creyentes de la cristiandad es una locura, porque le estamos rindiendo amor, culto, adoración a algo invisible. Le dice Pablo, para ellos es una locura, no lo pueden entender, pero para nosotros genera un conjunto coherente de respuestas, el poder asistir a una congregación y entender que hay una energía metafísica que denominamos Ser Supremo llamado Dios, que nos habla a través del Espíritu Santo a nuestros corazones, a nuestra mente, a nuestra alma, a nuestro entendimiento, a nuestro ser. Para ti, para mí hay una lógica. Incluso para ti, para mí hay una lógica de estar formándote como seminarista en una institución teológica, como lo fue en algún momento para mí estar de ese lado, como seguramente lo es para ti en la idea de quiero dedicarme a pastorear o quiero encontrar un ministerio que pueda servir, como lo es para mí el ministerio que el Señor me dio. Finalmente, tal vez en la idea simbólica es todos estaremos al frente de una iglesia pastoreando. Y hoy sabemos que no necesariamente es así. El Señor pone ministerios. El Señor pone ministerios y en algún momento te contaré más adelante de por lo menos el que me puso en un ministerio que tiene que ver más con la restauración a través del dolor. Un ministerio muy específico. Pero eso tiene que ver con la experiencia.
con la experiencia, con ese conjunto coherente de respuestas, donde aunque para el mundo sea una locura, para nosotros tiene un sentido. A lo largo de toda nuestra vida, estamos generando creencias, estamos resignificando creencias a lo largo de toda nuestra vida. Y cuando llegamos a la etapa final, al ciclo vital final de nuestra existencia, cuando llegamos a la última etapa, aún en esa última etapa se están generando creencias. Muchas de ellas ya están encaminadas incluso a la afianción de una idea metafísica de un paraíso. Eso lo platicaremos cuando veamos enfermedades crónico-degenerativas y terminales. ¿Qué ocurrió o qué ocurre con estos hermanos que están enfermos, pero que entienden que el diagnóstico puede ser incluso ya terminal y que empieza una experiencia distinta con Dios, porque el llamado a casa está cercano? Incluso hay una idea de la muerte mucho más cercana. Eso lo platicaremos a su debido tiempo. Con esto, podemos entonces entender que una creencia inicia cuando se tiene por mínimo la experiencia de conciencia, la experiencia de sentido, cuando se tiene por mínimo esa experiencia de a ver qué es esto, esa duda, diría Lutero, ese acontecer entre la duda y la fe, cuando se tiene eso por un instante, ahí se está iniciando una creencia. Si no se ha llegado a eso, si la experiencia que vives no te permite representar algo a nivel intrapsíquico, a lo mejor solo pasa la experiencia y dices, algo más y ya, nada más. Bien, hasta aquí hemos platicado qué es una creencia. Eh, Ahora entendamos cómo las creencias, si bien existen en exotéricas, esotéricas y míticas, se desarrollan en diferentes ambientes. Uno de ellos tiene que ver con nuestras instituciones, entre ellas nuestras instituciones sagradas. Eh, una de ellas tiene que ver con nuestras instituciones sagradas. En Eclesiastés, capítulo 1, verso 2, como lo hemos venido revisando, Salomón empieza un proceso discursivo referente a la vanidad. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades. Todo en esta vida es vanidad. A lo largo de nuestra vida, las creencias que vamos haciendo parten de un mundo egocéntrico. Por eso piensa bien en esta frase en este versículo que estoy poniendo en pantalla. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad, porque las creencias inician en un principio egocéntrico. Hay cuatro niveles para entender la formación de las creencias, o cuatro formas, cuatro escenarios donde se conforman. Las creencias personales, con códigos personales, denominadas las creencias egocéntricas, las creencias familiares, denominadas etnocéntricas, las creencias sociales, denominadas mundicéntricas, y las creencias institucionales sociales, denominadas culturales. Todas estas creencias van formando a este sujeto para que en algún momento tenga desarrollo en la sociedad. Te pongo un ejemplo.
Los códigos personales, o sea, las creencias en un código personal, también denominadas egocéntricas, son las creencias que parten desde la infancia del sujeto y que se van desarrollando más en la construcción del ego, donde, por ejemplo, el sujeto pues, se ve al espejo y dice, no, estoy bien galán, ¿no? Pues, estoy bien bonita, donde si yo puedo con todo, donde a mí nunca me va a pasar, yo nunca me equivoco. Son creencias de carácter egocéntrico, que empiezan desde muy temprana edad, desde los 6 7 años, incluso empiezan con la fantasía también, con la idea de yo soy Batman, yo soy tal princesa, yo soy tal personaje, ¿no? Y soy así de fuerte y así de fantástico. Las creencias en un código personal. Pero también tenemos las creencias denominadas eh, etnocéntricas. Son creencias que se van transmitiendo a manera de clan, de familia en familia. Se van transmitiendo de manera familiar. Por ejemplo, cuando papá y mamá te enseñan, por ejemplo, sobre el concepto de Dios. En la Biblia encontramos mucho este fenómeno etnocéntrico, donde el Dios que yo tengo se lo heredo a mis hijos y mis hijos se lo heredan a sus hijos. Eso es muy común en la cristiandad. Esta idea de heredar nuestros conceptos de lo sagrado. En la Biblia lo vemos perfectamente relacionado en la idea de Abraham, Isaac y Jacob. Si tú recuerdas, Juan, se relaciona Jacob con Dios, Jacob dice, tú que eres el Dios de mi padre y eres el Dios de mi abuelo. Es muchos versículos después cuando le dice, tú que eres mi Dios. En un primer momento lo ve tan lejano que le dice, tú eres el Dios de ellos, que me ha sido heredado, pero yo no te veo como mi Dios. Como puede ser en tantas familias donde los hermanos dicen, ¿tú crees en Dios? Pues, pues crecí en una familia que practicaba la cristiandad y pues soy como cristiano a fuerzas, pero yo no soy tan convencido. Este es un código familiar, una lealtad familiar, donde estoy ahí porque es lo que se me ha heredado, no porque lo experimento. Vendría a ser una creencia esotérica, externa. Tenemos creencias egocéntricas, creencias de vanidad, tenemos creencias etnocéntricas, creencias de familia que son heredadas al sujeto, y también tenemos creencias mundicéntricas sociales, es decir, lo que el mundo nos dice. Lo que el mundo nos dice, por ejemplo, en este caso, nosotros crecimos en una sociedad latina. Aquí habría que preguntarnos cómo es el hombre y cómo es la mujer de Lata, cómo es una mujer de América Latina, un hombre de América Latina, cómo es un latino. Esas son las creencias mundicéntricas o creencias sociales. A la pregunta de cómo es un mexicano, ya no me dicen, no, un mexicano es alegre, un mexicano le gustan los tacos, un mexicano no se raja, un mexicano es buen trabajador, como es una mujer mexicana, ¿no? Una mujer que no se rinde, una mujer que siempre representa un matriarcado en la sociedad, una mujer que está ahí para sus hijos, la madre incondicional. O sea, tenemos ideas y creencias representadas socialmente. Pero tenemos un cuarto nivel, las creencias culturales, culturales institucionales, donde también la iglesia juega un papel aquí importante, donde la iglesia como institución nos va diciendo cómo debemos actuar en la sociedad, que es parte de la experiencia de estar siendo ministrados
en una comunidad de fe y asistir a la iglesia, no solamente por la experiencia hacia la relación con lo sagrado, que esa es como una de las más importantes. El domingo a domingo tener un encuentro en experiencia a través de la oración, a través de la predicación, a través de la alabanza con Dios. Pero detrás también está el cómo nos enseña la iglesia que debemos comportarnos para el mundo. Y estas creencias se van integrando, a su manera, se van integrando el sujeto para que éste viva y construya un sentido de vida. De esta idea, de esta mezcolanza total, es que entendemos entonces que las creencias se hacen sólidas con esta experiencia y que de este modo podemos entender que las creencias son un estado de la mente en el que un individuo supone en su subjetividad simbólica verdadera una experiencia que tiene acerca de un suceso o cosa. Cuando éstas se objetivan y sus contenidos presentan una proposición lógica que puede expresarse mediante un enunciado lingüístico, hablamos ahora sí de un código de creencias. ¿Qué quiero decir con esta lámina? Que cuando tú las puedes expresar, puedes explicar a la pregunta, ¿por qué crees en Dios? ¿Cuál es la razón de que Dios sea tan importante en tu vida? ¿O qué es lo que te motiva a creer en Dios si tú puedes explicarlo lingüísticamente? Estamos hablando de un código de creencia. Lo has vivido en experiencia. Pero si no puedes explicarlo, no puedes expresarlo, si no puedes expresarlo, a lo mejor solamente estás repitiendo lo que otros te han dicho, pero aún no lo viven de manera personal. Si tú explicas los atributos cognoscibles y los incognoscibles de Dios como una realidad que no es tu vida, tú dices, es que Dios es amor, Dios es perdón, Dios es tolerancia, Dios es restauración, pero no lo expresas en tu vida. Puede ser que solamente estás repitiendo lo que lingüísticamente se te ha enseñado, lo que dogmáticamente se te ha enseñado, pero que en realidad no estés viviendo la experiencia llamada Dios. Pero si lo puedes explicar porque lo has vivido, porque lo has simbolizado, puede ser que entonces esa experiencia, esa creencia que hoy tienes de Dios, de la iglesia, de la comunidad, de la sociedad, etcétera, pues esté relacionada directamente con el sentido de vida que en este momento estás construyendo. Las creencias como a lo largo de la vida, las creencias a lo largo de la vida. Muy bien, estamos por terminar esta primera sesión en lo teórico y, y bueno, en la plataforma vas a encontrar las lecturas complementarias, lecturas relacionadas con tareas muy específicas que quiero que te acerquen un poco más a entender precisamente la importancia de poder atender también a estas personas denominadas adultos mayores del ciclo vital y no solamente la importancia de voltear a verlos, sino también la importancia de ver que en algún momento tú y yo estaremos también en ese lugar. A lo mejor algunos ya están más próximos, a lo mejor otros les faltan todavía un caminito, pero dicen que la primera forma de encontrar la cura a un temor
es saber que en algún momento estaremos en esa posibilidad. Y bueno, es una aproximación teórica para que espiritualmente también reflexionemos en este proceso llamado vida, a la cual Dios en este momento nos ayuda. Encuentra las tareas complementarias en la plataforma y en días posteriores subiré el video número 2 para nuestra sesión 2 y recuerda, nos encontramos el 16 de noviembre, acabo la fecha, el 16 de noviembre, no sé, sí, el 16 de noviembre ya en tiempo real por Zoom para poder continuar con nuestro curso y si quedaran dudas de esta sesión 1 y sesión 2, con gusto las clarificamos. Vamos a orar para terminar este espacio. Y te agradecemos la oportunidad que nos das de poder encontrar en mí la posibilidad de grabar este video y en aquellos hermanos de fe que lo puedan ver en su tiempo. Que las palabras aquí empleadas sean de amor, sean expuestas bajo tu soberanía y también bajo la guía de tu Espíritu Santo. Que esto sea de edificación para tu pueblo y para estos jóvenes, para estos hombres, estas mujeres que se forman con la intención de poder ser mejores instrumentos de tu paz. Gracias por tu amor en Cristo Jesús. Amén. Cuídense mucho. Nos encontramos pronto.